Esto es Pensemos en México. Hace algunos días, el 2 de octubre del 2025, una vez más, se pudo recordar a las víctimas de una marcha de la libre expresión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Hay que recordar que y se dio a cabo el 57 aniversario de este acto, en donde tuvo como resultado una reprimenda por parte de lo que era en aquel tiempo, en 1968, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien pertenecía obviamente al gobierno de México y que había salido de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Cabe recordar que ese día el ejército mexicano, por órdenes de quien se habla que fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y a través de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, dio la orden para disolver, atacar, reprimir y asesinar a estudiantes y civiles, quienes estaban en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Este acto es obviamente muy represivo y que se ha quedado en 57 años en la vida social de México. Sin embargo, estamos viendo hoy en día cómo después de 25 años, esta reprimenda ahora se habla de que en este 57 aniversario, o vamos a decir luctuoso, en que se recuerda a estas víctimas que comentamos el día de hoy, se habla acerca de que en esta ocasión más bien fueron jóvenes quienes atacaron definitivamente a policías. Se habla que un grupo de 300 manifestantes encapuchados que portaban piedras, palos y otros objetos realizaron agresiones contra el personal, en donde efectuaron pintas, detonaron petardos y artefactos explosivos. Además de que hubo una causa de daños a vidrios de inmuebles públicos, a comercios privados, inclusive a estaciones del metro y metrobús, así como al mobiliario urbano. Y ante esta situación fue necesario reforzar la presencia policial con 1,000 elementos adicionales, llegando a un total de 500 efectivos desplegados en la movilización. Fíjese nada más hasta dónde que lo que yo le estoy diciendo, es la ficha informativa de quien es la gobernadora capitalino Clara Brugada. El resultado del 2 de octubre fueron 94 policías que fueron a dar al hospital, 29 civiles, y en la marcha hubo 10,000 personas. Nada más imagínense. Pero muy independiente inclusive de esta gran marcha que hubo, porque fue una gran marcha. Fíjese nada más, la gobernadora capitalina, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, recuerda y honra la lucha del movimiento estudiantil de 1968, pero se condenan los hechos ocurridos en Tlatelolco y reconoce la indignación y la memoria que se atraviesa dentro de la sociedad. Obviamente, esto que habla de este 57 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968,
en donde todos decimos 2 de octubre no se olvida. Hay algo que solamente para que pensemos como México. ¿A quién realmente le convenía hacer este tipo de alborotos, de desperfectos? ¿A quién? Y decía la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿por qué y para qué? Y yo creo que hay muchas cosas que debemos de ver, inclusive un poquito más hacia atrás. ¿Por qué? Porque estamos viendo que definitivamente en estos últimos tiempos, desde la entrada de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, pudimos ver marchas en donde muchas de ellas, de estas marchas, ya son con un movimiento o con una ideología de la derecha, es decir, a afectar la imagen del gobierno actual. Definitivamente es de la de mover, movilizar, afectar y que se vea que el actual gobierno no puede controlar este tipo de marchas o de situaciones, que hay una ingobernabilidad. Yo no lo sé, pero hasta parece que creo que inclusive la gente encapuchada que estuvo en estos movimientos nos deja sentir definitivamente que no pertenecen ni siquiera a los grupos estudiantiles. Porque los grupos estudiantiles casi buscan más la manifestación de la autonomía dentro de su libre pensamiento. Y estas personas, que inclusive se ha detectado que son 350 personas que han sido detectadas de este grupo, que aparecen ya inclusive no solamente en esta manifestación, sino inclusive han aparecido en otras. Pensemos en México. Más bien, podemos tener que pensar, usted y yo como ciudadanos, realmente no nos conviene que estos grupos sigan haciendo estas afectaciones, porque ya no es tanto la marcha del 2 de octubre, al rato va a ser la de la Revolución Mexicana y al rato va a ser la de Navidad, la del 2 de febrero, la del 5 de mayo, y en lugar de que se presente y se vea que estos grupos minoritarios, porque son grupos minoritarios, que inclusive ya podemos llegar a decir que son inclusive pagados por grupos que no les conviene que se pueda ver cómo este país se está transformando. Pero como somos muchos los buenos, también yo le quiero decir que ya también han sido detectados, han sido identificados, y esperemos que estos grupos realmente, cuando sean atrapados, puedan decir realmente hacia qué base ideológica. Hoy fue 2 de octubre, el día de ayer fue en la UNAM. Y entonces la pregunta es, ¿mañana a dónde va a ser? ¿En un partido de fútbol? ¿En un acto político o social y normal? Usted y yo, como pensemos en México, es defender la soberanía a través de la denuncia y a través de que usted y yo no nos dejemos, de que nosotros somos ciudadanos y nosotros somos los que mandamos. Más que buscar a veces en las estadísticas cómo estos niveles de la delincuencia van bajando, es que más bien usted y yo como ciudadanos, ¿cuántas veces denunciamos estos actos? Comparta y comente y suscríbase en este tipo de reflexiones, porque hoy
no me toca a mí, pero el día de mañana le tocará también a usted estar sentado en este lugar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.